trastornos psicosexuales y disforia de género es un grupo dentro de los trastornos psiquiátricos que es importante que ustedes conozcan, ¿ya? Más que todo por el contexto actual que conlleva de repente muchos de estos trastornos y específicamente la disforia de género. Yo les traigo a colación, por ejemplo, esto, ¿no? En el año 1962 se saca de los manuales diagnósticos la homosexualidad, de los manuales diagnósticos de los trastornos mentales, ¿ya? Y justamente ahora para la CIE-11 y también para el DSM-5 versión revisada, la disforia de género para la CIE-11 ya no está dentro de lo que son los trastornos mentales y el comportamiento en el capítulo 5, está en otro lado, ¿ya? Y para la DSM-5 sí le da un capítulo específico que es disforia de género. Anteriormente esto se conocía como trastorno de identidad de género, ¿no? Algunos lo conocen como transexualismo. Y se van a dar cuenta que hay bases y van a ver cuánta investigación hay respecto a estas minorías de género que existen en nuestra población. Conocer el funcionamiento psicosexual del ser humano es algo normal, chicos, ¿sí? El médico tiene que saber las fases de la respuesta sexual, las alteraciones que pueden haber tanto en el varón como en la mujer. Es muy importante desde un punto de vista científico y desde un punto de vista médico, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar nuestra clase. Vamos a comenzar con un ejemplo, ¿sí? Un médico de 28 años que ha estado casado durante varios meses se presenta a una evaluación, él informa, ¿no? Tengo un problema con mi vida sexual, tengo disfunción eréctil y pienso que podría necesitar Viagra. Afirma además, no hemos hecho cualquier cosa sexualmente, esto con su pareja, de verdad todavía. Vuelvo a casa del trabajo, estoy cansado y no quiero hacer nada. Intentamos tener sexo, no pasa nada, así que me voy a dormir. Afirma que tiene una erección, pero que no puede mantener una buena por bastante tiempo. Explica que intenta penetrar a su esposa, pero no puede. Y luego su erección desaparece lentamente. Cuando se le preguntó si su esposa está lo suficientemente relajada y lubricada, él afirma que ella no puede estar lubricada y puede tener algo de dolor, incluso parece estar constreñida. Afirma que usa condones para que no pueda sentir si ella está lubricada. El paciente nunca ha sido sexualmente activo con nadie más. Su esposa es su primera pareja sexual. Afirma que tuvo erecciones espontáneas o evocadas manualmente antes del matrimonio, pero no por mucho tiempo. Entonces, efectivamente, miren, se van a dar cuenta que, y esto es muy importante para tener en cuenta, la respuesta sexual en el varón es muy diferente a la respuesta sexual en la mujer. Vamos a ver esquemas que nos van a permitir identificar eso. Entonces, para poder entender las alteraciones que se producen en la respuesta sexual, tenemos que entender la fisiología normal de la respuesta sexual, ¿sí? Acá, por supuesto, está generando un sufrimiento subjetivo al paciente no poder participar de una manera normal en la conducta sexual, por supuesto que sí. Aparentemente es un adulto joven, sano, que no tiene probablemente alguna patología. Porque normalmente, chicos, la disfunción eréctil que se presenta o el trastorno eréctil, anteriormente conocido como, se ha sacado también este término impotencia sexual, porque no es un término adecuado, normalmente es mucho más frecuente en adultos mayores, porque conlleva, digamos, aterosclerosis de las arterias peneales, ¿sí? Y miren, admite que solía masturbarse viendo películas casi a diario y la eyaculación se produjo sin ningún problema. Afirma que se excita con escenas heterosexuales y niega cualquier contacto homosexual o cualquier fantasía con ese contenido. Todavía se masturba con frecuencia. Su matrimonio fue concertado, aunque conoció a su esposa hace 18 meses, antes del matrimonio. Niega depresión, ansiedad, ideación suicida o homicida, obsesiones o compulsiones. Dice que está cansado, duerme bien y tiene buen apetito. Trabaja duro, pero no se siente inusualmente estresado por el trabajo. Su esposa se mudó recientemente de manera completa a vivir con él. Previamente pasó algún tiempo con su familia después de su boda. El paciente nunca ha estado gravemente enfermo y no ha sido operado. No toma ningún medicamento, niega el uso de drogas, alcohol, tabaco o café. ¿Qué podrían pensar desde el punto de vista, digamos, de la pareja que podría estar generando este problema en el varón, chicos? A ver. ¿Qué piensan que podría estar generando este problema? O puede ser un factor porque en las disfunciones sexuales se van a dar cuenta que entra
muy importante, la parte biológica, por supuesto, un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y el aparato reproductor del varón que tenga condiciones normales, que no tenga ninguna patología. Dos, que exista una buena relación de pareja. Y tres, la parte cultural, ¿correcto? ¿Qué creen que está afectando más a esta parte? Porque miren, el varón tiene erecciones normales, puede masturbarse de manera normal, pero cuando quiere tener intimidad con su pareja, no logra tener una erección normal. ¿Qué creen que está pasando? A ver, la relación con la pareja. Ahora, probablemente la convivencia, el inicio de la convivencia, muchas veces genera este tipo de problemas en un varón joven. Recuerden eso, entonces hay factores psicológicos, hay factores biológicos y hay factores socioculturales, ¿correcto? Entonces, ¿ustedes cómo creen que podríamos hacer la evaluación? ¿Tendríamos que valorar a la pareja más o no? Y eso es justamente la terapia sexual que se da. ¿Sí? Miren, entrevista con la esposa con el paciente en la habitación. La esposa expresó su descontento con su vida sexual. En realidad presionó al paciente para que fuera evaluado. Ella piensa que el marido no presta suficiente atención a sus necesidades. Afirmó que durante los momentos íntimos a veces se levanta y va a navegar por internet y vuelve. Él mira la televisión mientras me besa. Ella afirmó que siempre ha estado dispuesta a tener intimidad. Afirma estar lubricada, pero él no sabe si estoy lubricado o no, no quiere tocarme ahí. Afirmó que la razón por la que no han tenido relaciones sexuales vaginales es que no quiere que lo toque y por lo tanto no puedo guiarlo para que se produzca la penetración, por lo que ha estado presionando su pene contra el monte de Venus o los labios hasta que la erección se vuelve más débil. No han probado el sexo oral ni la masturbación mutua. Entonces, muchas veces, chicos, la parte cultural y una buena orientación sexual por parte del médico puede solucionar este problema. ¿Correcto o no? A ver, díganme. Muchas veces soluciona, y muchas veces probablemente todavía en nuestro país no hay la educación sexual adecuada en los niveles primario, secundario, claro que por supuesto de acorde al desarrollo psicosexual del niño o la niña o el adolescente o la adolescente, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de esta evaluación? Se van a dar cuenta. Primero, que la importancia de una anamnesis minuciosa y específica. Investigar por qué el paciente no pudo mantener una erección cuando tuvo la conducta sexual normal con su pareja, ¿sí? Segundo, el valor de no asumir nada. Miren, es un médico y probablemente también es paciente y tiene que saber lo que debe hacer, ¿correcto? Y no está sucediendo eso. Tercero, la importancia de entrevistar a la pareja, por ejemplo, para obtener una información más específica sobre la actitud del paciente hacia su esposa y su disposición hacia sus necesidades, ¿correcto? Porque recuerden, chicos, que la parte psicosexual tiene dos objetivos en el ser humano. Uno es el objetivo reproductor, ¿correcto? Y dos es el objetivo afectivo, ¿correcto? Porque nosotros no somos animalitos que buscamos reproducirnos a cada momento. La relación sexual en el ser humano tiene esos dos objetivos. El vínculo afectivo con la pareja, tanto varón a mujer o mujer a varón, o de acuerdo a la orientación sexual que tenga el paciente. Recuerden también eso, que la orientación sexual no es una patología, por favor. Eso nos tenemos que sacar de nuestra cabecita, ¿correcto? La orientación sexual no es una patología. Y cuarto, el papel significativo de los factores culturales en el funcionamiento sexual. El hecho, miren, por ejemplo, lo que yo les preguntaba, de que este matrimonio se haya producido por conveniencia y que después de la boda, un tiempo, el varón haya pasado con su familia y no haya tenido la convivencia inicial con la pareja, ¿correcto? Y la disposición para poder tener relaciones sexuales. Entonces, acá, por ejemplo, estamos identificando, chicos, un trastorno eréctil en el varón. Entonces, hay que ver, hay que descartar primeramente siempre alguna causa orgánica. Por eso en la historia clínica se va preguntando si el paciente tiene síntomas psiquiátricos, ¿correcto? Segundo, si el paciente consume sustancias psicoactivas. Tercero, si el paciente toma algún tipo de medicamento que pueda afectar la función sexual, ¿sí? Entonces, en una anamnesis hay que hacer eso completamente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es lo normal primeramente.
Entonces, todo lo que tiene que ver el funcionamiento psicosexual, muchas veces sexo, sexualidad, erótica, son conceptos utilizados con tan diferentes sentidos que a veces nosotros como médicos pensamos que se trata de lo mismo. E incluso a veces confunden más que aclaran. Uno de los objetivos de la clase es que ustedes saliendo de la clase puedan identificar, chicos, qué es primeramente identidad sexual, qué es identidad de género, qué es orientación sexual y qué es conducta sexual. Son conceptos bien diferentes, aunque normalmente para el vulgo o la parte normal de la población que no tiene estos conocimientos que un médico los debe tener, es igual, ¿correcto? Entonces hablamos primeramente de sexualidad. Es una forma de vivir, nosotros vivimos como seres sexuados, desde nuestra perspectiva de ser hombres o ser mujeres, ¿correcto? El sexo viene a ser un proceso, ¿correcto? Es decir, un proceso de sexuación. Recuerden que aproximadamente a los 3 meses, el feto masculino o el feto femenino no tiene todavía los órganos sexuales diferenciados y solamente con la activación del cromosoma Y en el varón se diferencian los genitales externos, ¿correcto? Entonces, es un proceso la parte sexual que persiste incluso hasta la muerte. Nosotros no hacemos, no compartimos, no disfrutamos, sino no sufrimos tampoco con el sexo, sino en toda nuestra vida hay el componente de psicosexualidad. Y van a ver que les he traído también una diapositiva bien interesante respecto a la sexualidad en el ciclo vital, ¿correcto? ¿Y qué es el proceso de sexuación? Es esa sucesión de acontecimientos a través de los cuales ciertas estructuras potencialmente sexuales van a adquirir caracteres sexuales. Y acá vamos a tener que identificar 3 cosas. Los caracteres sexuales primarios, que viene a ser la dotación genética, XX para la mujer, XY para el varón, los caracteres sexuales primarios y la presencia ya de los esbozos primarios, ¿no es cierto? Tanto el femenino como el masculino, y luego viene la pubertad y los caracteres sexuales secundarios, ¿correcto? El engrosamiento de la voz en el varón, la aparición y la distribución tanto androide como ginecoide del vello púbico, así como también del vello axilar, ¿correcto? Y el incremento de grasa corporal en la mujer a nivel de caderas, y en el varón el aumento de la masa muscular. Eso es derivado por el metabolismo de los esteroides, ¿no es cierto? Recuerden por favor eso. Entonces, ¿qué son lo que les estaba explicando? ¿Qué son los caracteres sexuales? Los primarios son dimórficos. Al decir dimórficos, hablamos de que hay un feto masculino y hay un feto femenino. Y eso se diferencia a partir de cromosomas, gónadas genitales y estructuras y funciones neuromotrices, ¿correcto? Luego tenemos los caracteres sexuales secundarios que ustedes ya han llevado a adolescentología, todavía no. Entonces ahí ustedes van a ver los estadios de Tanner, se han hecho, ¿no es cierto? Los estadios de Tanner del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Acá tiene que ver la pubertad y el influjo de las hormonas sobre ciertos órganos, en todo ese proceso de sexuación. La talla, el desarrollo muscular, la distribución de la grasa corporal y el vello corporal. ¿Y cuáles son los caracteres terciarios? Los caracteres terciarios son la intersexualidad, y no es exclusividad solamente de este carácter dimórfico, sino tiene que ver con el componente más cognitivo de la función psicosexual. Tiene que ver con las emociones, la expresión afectiva, nuestro pensamiento, la orientación incluso hasta espacial dentro de una cultura, respetando probablemente las normas y reglas en lo que conlleva la parte sexual, ¿correcto? Entonces recuerden por favor eso. Entonces probablemente lo que no conocían hasta ahora era esto de caracteres sexuales terciarios, ¿no es cierto? Y ahora vamos a empezar a definir lo que yo les estaba explicando. Identidad sexual, la identidad de género, la orientación sexual y la conducta sexual. La identidad sexual es la parte física, chicos, ¿no? Es decir, es como cada uno de nosotros se identifica con un sexo de referencia, y prácticamente esto aparece a los 3 años de edad.
el niño introyecta que sus genitales externos, ya sea niña o sea niño, son correspondientes a una niña o a un niño. Esto aparece a nivel de los 3 años y se asienta ya de manera definitiva más o menos entre los 7 a 6 años. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, cuando hay disforia de género o incongruencia o malestar justamente con los caracteres sexuales ya primarios, hablamos de disforia de género. Y eso se produce antes de los 7 años, ¿correcto? Antes de los 7 años. Porque el niño ya aproximadamente a partir de los 3 años empieza a experimentar esa incongruencia. Empieza probablemente le gusta más jugar con muñecas, prefiere estar con, si tiene hermanas mujeres, prefiere estar con hermanas mujeres, prefiere utilizar probablemente ropa del otro género, ¿correcto? Eso por favor recuerden, ¿sí? Para que lo podamos diferenciar. Ahora, el género o la identidad del género es lo que nosotros sentimos, es decir, es la convención prácticamente social, valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo, que varía con el tiempo, ¿correcto? Es lo que probablemente a mí me identifica como varón y a mí me identifica como mujer. En nuestra cultura, un varón normalmente utiliza un pantalón, ¿no es cierto? Yo no voy a venir probablemente con una falda y con tacones, ¿no es cierto? Y hay características que nos identifican como varón o como mujer. Esa es la identidad de género o el rol de género, ¿correcto? Y lo normal, y esto recuerden, yo siempre les pregunto en el examen, lo normal es hablar de un varón o una mujer cisgénero, donde hay congruencia entre el sexo, la identidad sexual y la identidad de género, ¿correcto? Entonces acá hablamos de personas cisgénero, hablamos de personas transgénero o género fluido o género binario, ¿correcto? Y luego hablamos de la orientación sexual. Recuerden que la orientación sexual, chicos, no es una patología, ¿correcto? Viene a ser el objeto con el cual yo experimento placer. Yo puedo ser un varón cisgénero, pero mi orientación puede ser bisexual, y eso no es una patología, ¿correcto? O mi orientación puede ser homosexual o mi orientación puede ser heterosexual. Recuerden, por favor, eso. Pues motivación a sentirnos atraídos por uno u otro sexo. Cualquier sexo o ninguno. Ahí hablamos, por ejemplo, de personas con orientación heterosexual, personas con orientación homosexual, personas con orientación pansexual y personas incluso que llaman, digamos, a esto, y ustedes seguro lo han escuchado, las personas asexuales, ¿correcto? Y finalmente la dimensión erótica o la conducta sexual. Es la expresión de nuestra sexualidad a través también de gestos y conductas en busca de la comunicación y el placer. Entonces yo quiero que esto quede bien claro. Una cosa es identidad sexual, otra cosa es identidad de género, otra cosa es orientación sexual y otra cosa es la parte de la conducta sexual que tiene que ver con la respuesta sexual. ¿Ha quedado claro eso, no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Y luego vamos a hablar de lo que es salud sexual. Una cosa, chicos, es la parte psicosexual y también hay otra parte que seguro lo han tocado en ginecología y obstetricia, que viene a ser la salud sexual. La salud sexual es la integración de todos esos, así como hay un término de salud mental, nosotros también tenemos un término de salud sexual, donde se integran los elementos somáticos, la parte emocional, intelectual y social del ser sexual, donde estos tienen que ser positivamente enriquecedores y van a potenciar la personalidad, la comunicación y el amor entre las personas. Y la WAS, que es la World Association of Sexual Health, que define, digamos, cómo define la salud sexual, es un estado de bienestar no solamente físico, sino psíquico, emocional y social en relación a la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, una disfunción sexual o una debilidad, y va a requerir siempre, chicos, de parte del médico un enfoque respetuoso y positivo hacia la propia sexualidad y hacia las relaciones sexuales, así como también la posibilidad de tener relaciones sexuales seguras, placenteras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Y para poder alcanzar y mantener una salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Por supuesto que nosotros no vamos a decir que es normal que un adulto experimente placer o excitación sexual teniendo intimidad con niños menores de 13 años. Eso no es algo normal, ¿correcto? Y vean cómo la influencia de la cultura influye también en la parte de la sexualidad. Y acá hay otro tema que probablemente en nuestro contexto no se aplica, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta, una cosa es la salud sexual y otra cosa es la salud reproductiva. Y la salud reproductiva engloba tanto a varones y mujeres, en la cual el varón o la mujer pueda decidir tener o no tener un hijo, ¿correcto? Eso no es una obligación. Entonces yo por lo menos, últimamente digamos, en las promociones hay mayor cantidad de chicas, y correcto, y yo quiero que probablemente se saquen de la cabecita que el hecho de ser mujer o para poder, digamos, realizarme como mujer, y eso es una creencia irracional bien arraigada en nuestra sociedad, que para poder realizarme como mujer yo tengo que tener un hijo, ¿correcto? Recuerden que un hijo les garantiza la felicidad, y eso justamente con varios grupos de práctica con los que hago, les pregunto, un hijo no garantiza la felicidad, o la mujer viene al mundo con una ley que diga a tanta edad tú tienes que tener un hijo, y no es así, ¿correcto? ¿Y esto qué genera, no es cierto? Que abunde un montón de clínicas, ahora hay un montón de clínicas de fertilidad, ¿correcto? Donde la mujer puede decidir cuándo tener un hijo junto con su pareja. Eso tiene que ser algo bien claro, ¿sí? Y ahí está lo que es salud reproductiva. Es una condición también de bienestar físico, psicológico, sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica tener una vida sexual segura y la libertad de tener hijos o no tenerlos y cuándo tenerlos, ¿correcto? Eso es salud reproductiva. Esto probablemente si a un ginecólogo le mostramos, nos va a decir que estamos mal, ¿no es cierto? Pero eso es lo que, en función de salud sexual y salud reproductiva, son los derechos sexuales de una mujer. A una mujer no la pueden obligar a tener un hijo, ¿correcto? Ni sus padres, ni la pareja. Ahora, si la pareja de repente, y muchas veces yo chicos, yo he hecho un curso en trastornos psicosexuales. Entonces yo trabajo en una clínica urológica y veo este tipo de cuadros con bastante frecuencia. Y veo, digamos, problemas de pareja porque o el varón o la mujer están en discordancia en poder tener un hijo. Y eso empieza a generar ansiedad en el varón o ansiedad en la mujer, que al final lleva a no tener una relación sexual satisfactoria. Y ahí empiezan a haber los problemas en la pareja. Por supuesto que también yo les explico esto a los pacientes, ¿no? Una relación sentimental no se basa única y exclusivamente en la parte de la relación sexual. Una parte de la relación sexual es la relación sentimental, una parte, pero no define todo el funcionamiento de la relación sentimental. ¿Correcto? Sí, recuerden por favor eso. Y entonces vamos a hablar ahora de las fases de respuesta sexual humana. Entonces, acá hablamos, este es el modelo de Master y Johnson. Entonces siempre hay, chicos, fases en la respuesta sexual. Ahora, probablemente, ¿quién me puede decir a quién corresponde esta fase? La rojita. ¿A un varón o a una mujer? A un varón, ¿correcto? Esta fase, la negrita, ¿a quién corresponde? A una mujer. Y la parte amarilla también corresponde a una mujer. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Hay fases de respuesta sexual. La primera fase es la fase del deseo, que es netamente a nivel del sistema nervioso central, asociado a cogniciones y estimulación visual y táctil, ¿correcto? La fase del deseo. Luego la fase de la excitación, chicos, en el varón coincide con la erección peniana y en la mujer coincide con el incremento de la irrigación a nivel de la zona perineal y también la lubricación que prepara para tener el coito.
orgasmo coincide en el varón con la eyaculación. Por eso, después de toda eyaculación, un varón tiene un periodo de resolución, un periodo refractario, que mientras aumenta la edad del varón, el periodo refractario también es mayor. ¿Y a qué me refiero con periodo refractario? Es que el varón más o menos demora entre 30 a 45 minutos para poder volver a tener una nueva erección y poder tener una nueva relación sexual. En cambio, lo que caracteriza a la mujer en la vida, en su respuesta sexual, es que la mujer puede tener varios orgasmos en el ciclo de respuesta sexual, es decir, la variabilidad que puede presentar. Esa es la gran diferencia. Entonces, muchas de las cosas se solucionan simplemente conociendo esa respuesta sexual, ¿correcto? Porque yo veo, por ejemplo, pacientes que anteriormente a los 20, 25 años tenían relaciones sexuales incluso hasta 3 veces seguidas y vienen a los 49, 50 años evaluados por el urólogo le ha descartado cualquier causa orgánica, pero se les tiene que explicar que al igual que envejece el cerebro, envejece también el aparato reproductor y no va a tener la misma capacidad o el periodo refractario va a ser mayor, ¿correcto? Eso es algo que hay que recordar. ¿Y por qué es importante recordar las fases de la respuesta sexual? Porque en la fase del deseo vamos a tener alteraciones que van a ver, por ejemplo, con el deseo sexual hipoactivo en el varón o la disminución del deseo sexual en la mujer. ¿Correcto? En la fase de la excitación, característicamente, ¿qué va a estar? Los trastornos eréctiles en el varón. Y en la mujer, el trastorno de disminución de interés, excitación femenino, donde no hay lubricación normal, ¿correcto? En la fase del orgasmo vamos a tener el trastorno orgásmico femenino, donde una mujer nunca ha llegado a poder tener un orgasmo. Y en el varón también puede haber un trastorno orgásmico masculino, ¿correcto? Y también en el orgasmo vamos a tener una de las patologías también muy frecuentes asociadas al trastorno eréctil, que es la eyaculación prematura o eyaculación precoz. Y por el otro lado, la eyaculación retardada. Y luego, al final, vamos a tener los trastornos asociados a dolor, específicamente el trastorno de dolor genitopélvico, penetración, que anteriormente se conocía como vaginismo y dispareunia, ¿correcto? Entonces es importante tener en cuenta, porque si uno no conoce estas fases de respuesta, no va a poderse ubicar, ¿correcto?, en lo que va a suceder en las alteraciones, ¿sí? Y esto es probablemente el modelo de Kaplan, y esto ha ido, Kaplan, por ejemplo, a diferencia de Master y Johnson, introduce la fase del deseo, ¿correcto? Y miren, yo les pongo eso, ¿no? La fase del deseo tiene que ver con un proceso neurobioquímico, ¿correcto? Mediado por el sistema nervioso central. ¿Y cuál es el neurotransmisor probablemente que nos hace experimentar placer? La dopamina. Y tiene que ver mucho con la dopamina. Yo he visto, chicos, en sexología clínica, yo he visto pacientes consumidores de sustancias de largo tiempo que, como el cerebro se ha adaptado tanto a la sustancia, ya no experimentan deseo sexual y ya han pasado, digamos, bastante tiempo sin consumir y siguen teniendo esa anedonia respecto a poder experimentar deseo sexual por su pareja. ¿Y eso genera problemas o no genera problemas? Por supuesto. Y es una de las complicaciones a largo plazo del consumo de sustancias. Dense cuenta, ¿sí? Luego viene el proceso de excitación, que netamente es un proceso neurovasomotor, tanto para el varón como para la mujer. En el varón termina, como les he explicado, en la erección, y en la mujer en la congestión vascular a nivel de toda la zona perineal, respuestas también en el clítoris, además de la lubricación normal que prepara a la mujer para el coito receptivo. Y finalmente la fase del orgasmo, que tiene que ver con un proceso neuromuscular integrado a el cerebro, que conlleva esa sensación de placer en el varón cuando experimenta la eyaculación o en la mujer cuando llega al orgasmo, ¿correcto? Y miren, este es el modelo de Vaso, ¿sí? Son diferentes modelos que se han ido estudiando desde los años 60, ¿sí? Entonces miren, hay una influencia positiva en la
motivación, una o más razones para iniciar la actividad sexual, pero todavía sin advertir el deseo sexual. Entonces, acá se busca el placer y ser receptivo. El estímulo sexual con apropiado contexto va a tener un proceso biológico y también una influencia psicológica. Y al final ya va a haber advertencia de deseo sexual con disparadores desconocidos, excitación subjetiva, excitación, deseo en la respuesta sexual y finalmente la satisfacción física y emocional. Entonces, es un ciclo de respuesta que se ha ido modificando poco a poco mientras ha habido mayor investigación en la parte psicosexual. Y miren, se va dividiendo la fase de respuesta sexual. La fase de deseo dura minutos o horas y normalmente la fase de deseo, y eso nosotros siempre lo preguntamos en un paciente. Siempre hay que preguntar en la parte del examen mental. Algunos de mis alumnos que hacen prácticas conmigo cuando evaluamos pacientes en consulta externa, siempre yo pregunto respecto al deseo sexual, porque recuerden que la depresión, la ansiedad, incluso hasta la propia esquizofrenia con síntomas negativos, hace que el deseo sexual disminuya, ¿correcto? Entonces, el deseo sexual no significa, chicos, y eso también quiero que se saquen de su cabecita, no significa que yo tenga deseos de tener intimidad con una pareja. No, el deseo sexual es lo propio del ser humano, esa capacidad que nosotros podemos tener de elaborar fantasías dentro de nuestra mente, que tengan contenido sexual. Luego viene la fase de excitación, que consta de una fase temprana que dura minutos, se caracteriza en el varón por la erección a nivel peneano y en la mujer por la lubricación vaginal, la erección de los pezones y la vasoconstricción de los genitales externos en la mujer. Y la fase tardía empieza a aparecer en el varón gotas de líquido a nivel de la cabeza del pene y el estrechamiento del tercio externo de la vagina y aumento de la congestión mamaria en la mujer. ¿Correcto? Esas son las fases. Luego tenemos la fase orgásmica, que en el varón dura 5 a 15 segundos, se acompaña de eyaculación y contracciones involuntarias de la pelvis, y antes de poder alcanzar un nuevo orgasmo, recuerden, chicos, ¿no?, que hay un periodo refractario, ¿correcto?, donde el individuo no puede volver a obtener una erección para mantener una relación sexual normal. Y en la mujer se acompaña de contracciones del tercio externo de la vagina y contracciones rítmicas involuntarias de la pelvis, y lo que les decía, ¿no?, la mujer puede tener múltiples orgasmos en su fase de respuesta sexual. Y en la fase de resolución desaparece la tumescencia de los órganos genitales y el cuerpo vuelve a su estado de reposo y genera una sensación de calma y placer, ¿correcto? Y justamente en la fase de resolución es donde se establece el nexo afectivo entre la pareja. Eso es algo muy importante. No se trata simplemente que el varón y la mujer tengan relaciones sexuales, el varón eyacule, se vaya al baño, se higienice y luego siga haciendo sus actividades de manera normal. ¿Cómo creen que eso va a sentir la mujer respecto a eso? A ver, no es algo adecuado. Porque si ustedes se dan cuenta, la mujer, el varón, se estimula de manera más rápida, de manera visual y táctil. En cambio, la mujer es más afectiva, ¿correcto? Y eso a veces algunos varones, cuando yo veo pacientes, no entienden en la parte de la terapia sexual. El varón piensa, por esas creencias irracionales, que la relación sexual simplemente se restringe al coito, y a nada más. Cuando tiene que haber un proceso previo de juego sexual, posteriormente se establecerá el coito y posteriormente en la fase de resolución hay pues ese nexo afectivo entre el varón y la mujer que va a caracterizar una fase de respuesta sexual normal, ¿correcto? Y acá tenemos la fase de la respuesta sexual masculina. Miren, el deseo, el nivel de excitación fisiológica, acá tenemos el deseo, viene la excitación que coincide con la erección peniana, el orgasmo y la resolución en el tiempo, ¿sí? Y acá tenemos la fase de respuesta sexual masculina, que va a tener en cuenta aspectos anatómicos, el aparato reproductor masculino, aspectos nerviosos. Por eso justamente, ¿qué creen que va a pasar cuando un varón, por ejemplo, ha tenido un cáncer testicular o tiene un cáncer renal y le hacen radioterapia? Va a tener afectación a nivel de los nervios pudendos.
Y probablemente eso ya sería una disfunción sexual orgánica, por ejemplo, ¿sí? Luego, la parte de los factores hormonales y los estímulos internos que tienen que ver con fantasías y sueños. Y lo que predomina en el varón en su respuesta sexual masculina son los estímulos externos, la parte visual y táctil, ¿sí? Y finalmente esto conlleva a la fase de excitación con la respuesta de erección peniana. Y en la mujer sucede algo muy diferente. Miren, y acá tenemos justamente todo lo que se ha estudiado y cuando se desarrollaron esto, que es PDE5, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Ahí está cuál, el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, udenafilo. Hay varios fármacos, y acá también les he traído, digamos, un esquemita de los diferentes tipos de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Porque muchas veces yo he visto, chicos, un varón va a la farmacia y le venden sildenafilo, así por así, sin una prescripción médica, y lo compran, y lo utilizan, pero de una manera inadecuada, ¿correcto? Ustedes saben la historia del sildenafilo, ¿no es cierto? ¿Para qué primero fue desarrollado? ¿Para qué se desarrolló? Para la hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y se vio que los pacientes que tenían hipertensión pulmonar mejoraban en sus erecciones, ¿cierto? Y esto actúa a nivel del GMP cíclico, bloquea esta enzima y hace que se active la óxido nítrico sintetasa y permita que haya mayor tumescencia y erección peniana. Y eso ¿cómo se denomina en medicina clínica? A ver, ¿cómo se denomina? El buscar un fármaco. Yo, por ejemplo, estoy buscando un antidepresivo y de repente el antidepresivo en el transcurso, en el interín del estudio, hace que me disminuya el glaucoma o me disminuya la presión intraocular. ¿Cómo se llama eso? Serendipia. Nunca se olviden, por favor, de eso. Eso es serendipia, buscar un objetivo y en el interín me dé, digamos, otro tipo. Y eso es lo que pasó con el sildenafilo y todos los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa, ¿sí? Y miren la respuesta sexual femenina, lo que ya hemos identificado, ¿no? La fase del deseo, la fase de excitación. La mujer puede tener múltiples orgasmos e incluso la mujer, yo les voy a indicar, ¿no es cierto? Hay estudios que indican que más del 70% de las mujeres nunca han llegado a experimentar un orgasmo, ¿correcto? Y muchas veces tienen una actividad sexual normal, pero una resolución sin orgasmo o una resolución con orgasmo. Recuerden eso, ¿no? Entonces, la gran diferencia está en la fase del orgasmo, ¿sí? Y acá tenemos la respuesta sexual femenina. Tiene un componente más psicológico y afectivo, chicos, a diferencia del varón, que tiene un componente más de estimulación táctil y visual. Tiene un componente sociocultural, por supuesto. Y esto es, digamos, ¿no? Un varón, por ejemplo, que tiene múltiples parejas sexuales, es un don Juan, ¿no es cierto? Y hay incluso hasta a veces hablamos de don Juanismo. Del don Juanismo hay una parte en el DSM-5 que habla del trastorno de conducta sexual compulsiva o adicción al sexo, ¿correcto? Donde el individuo no puede estar, al igual que la adicción a una sustancia, sin tener actividad sexual. Y eso ya se convierte en una alteración, ¿correcto? Pero, en nuestro punto de vista, si una mujer tiene múltiples parejas sexuales, ¿cómo la etiquetan? A ver. ¿Y eso es componente cultural o no? Es componente cultural, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que una salud sexual es disfrutar de nuestra sexualidad de una manera segura y adecuada. Recuerden, por favor, eso. Y el componente fisiológico, los estímulos internos, fantasías, sueños, y los estímulos externos, más que todo la mujer tiene estímulos sensoriales, ¿correcto? Sensoriales, a diferencia del varón que se estimula más de la parte visual y táctil. La mujer tiene más estímulos sensoriales. Por eso es muy importante el juego previo al inicio de la relación sexual. Y esto es justamente la función sexual femenina. Y esto, chicos, es de un libro
que es solamente de sexología clínica, es de este grosor. Es un libro de solo sexología clínica, ¿ya? Pues hay diferentes, va a depender del administrador, del método, de la frecuencia, de la calidad sexual, de factores anatómicos, neurales, hormonales, vasculares, endoteliales, funcionales, y miren cómo el componente social y el componente psicológico y el componente biológico y ambiental influyen en la respuesta sexual femenina. Y acá vamos a hablar justamente de la primera parte de la respuesta sexual, que viene a ser el deseo. El deseo, netamente chicos, está ubicado en la parte del sistema nervioso central. Tiene que ver con nuestro sistema de recompensa. Y si nosotros recordamos, el sistema de recompensa es un grupo dopaminérgico de neuronas que van desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, que nos hacen experimentar placer, ¿correcto? Entonces, tiene que ver con, ustedes se están dando cuenta, el núcleo accumbens, el hipocampo, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. Y específicamente, ¿qué neurotransmisor? La dopamina, ¿correcto? Y tiene que ver también con el sistema límbico. El sistema límbico se ha asociado en los estudios al inicio del deseo sexual. Y el área medial preóptica en el hombre, a nivel del córtex prefrontal, y el área ventromedial de la mujer, ¿correcto? Entonces, por eso siempre decimos, el cerebro de la mujer funciona de una manera muy diferente al cerebro del varón, ¿correcto? Justamente por estas diferencias. Y el estímulo externo y el estímulo interno van a ir a activar ciertas neuronas a nivel del córtex cerebral. Esto que conlleva que se active el sistema límbico, ¿correcto? Y ese sistema límbico va a ir a hipotálamo, que es el centro integrador de todos los estímulos sexuales. Finalmente va a haber un haz medial anterocerebral del pedúnculo talámico inferior, así como también el circuito de la recompensa que hace que se eleve dopamina. Finalmente, este haz medial anterocerebral del pedúnculo talámico inferior lleva toda la fibra simpática y parasimpática para generar la respuesta genital en el varón, la erección, o en la mujer, el incremento de la vascularización a nivel de la zona perineal, así como la lubricación vaginal, ¿correcto? Entonces, acá vamos a hablar de neurotransmisores. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la mayoría, chicos, de los medicamentos que nosotros utilizamos en psiquiatría actúan sobre algunos neurotransmisores que pueden inhibir o anular la respuesta sexual. Es por eso muchas veces cuando nosotros prescribimos medicación hay que explicarle al varón o a la mujer que puede tener algunos efectos sexuales secundarios, ¿correcto? Inhiben la respuesta sexual. La testosterona sensibiliza los receptores serotoninérgicos. La serotonina, cuando se eleva, chicos, disminuye la respuesta sexual, ¿correcto? Pero hay, por ejemplo, algunos fármacos que aumentan el deseo sexual en la mujer, específicamente como uno de los cuadros más frecuentes en la mujer es el deseo sexual hipoactivo en la mujer. Se utiliza un fármaco que tiene un agonismo 5-HT1A y antagonismo 5-HT2A, que es la flibanserina. Está aprobada en Estados Unidos para el deseo sexual disminuido en la mujer. Ahora, la excitación se conlleva inhibición de los alfa-2 adrenoreceptores, esto que tiene que ver con la noradrenalina, y la dopamina estimula la respuesta sexual. Los receptores D1, por ese haz que les he explicado a nivel de la respuesta sexual, favorecen la vasocongestión genital, y los D2 inhiben la vasocongestión genital. Ahora, no solamente participa serotonina, noradrenalina y dopamina, también participa la oxitocina. La oxitocina, que tiene que ver con el enamoramiento, el bienestar, la sensación de generosidad, confianza y empatía. Y en la fase de resolución, chicos, tanto la mujer como el varón liberan oxitocina. Y eso permite ese acercamiento afectivo entre el varón y la mujer después de una relación sexual, ¿sí? Y las feromonas tienen que ver con, más que todo, el ciclo menstrual de la mujer. Cuando se acerca la ovulación, el organismo empieza a eliminar ciertas partículas que tienen un olor y hacen que
el varón o la mujer sienta más deseo sexual. Y esto asociado, digamos, al periodo reproductivo de la mujer. ¿Y esto en qué se ve mucho más? En los animalitos. ¿Por qué creen, por ejemplo, si una perrita, entre comillas, está en celo, empieza a emitir feromonas? ¿Y qué pasa con los perritos machos? Hay un montón de perritos machos detrás de la perrita, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que corresponde a feromonas, ¿ya? Entonces, es muy importante. O sea, si ustedes se están dando cuenta, todo esto es bien complicado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista psicológico. Y esto era lo que les decía. Miren este cuadrito de sexualidad en el ciclo vital. Entonces, normalmente ya empieza, a los 13, 14 años, empieza ya la pubertad. Se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? Y más o menos a los 17 años de edad, en la mayoría de, incluso, ¿no? Uno de los fenómenos que nos llama la atención es que a veces ahora hay mucho más precocidad de inicio de relaciones sexuales, con un aparato sexual reproductivo no preparado todavía para una relación sexual. Y es por eso que se producen bastantes embarazos adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya empieza a haber tanto en el varón como en la mujer coito heterosexual, 44%, 45%, sexo oral también, 51%, 46% para la mujer, y actividad sexual con el mismo sexo, y solamente el 50% de estos adolescentes utilizan un método anticonceptivo, preservativos. Por eso, a esta edad es frecuente que, si nosotros no intervenimos con una adecuada educación sexual en los adolescentes, vamos a tener como consecuencia embarazos adolescentes y además infecciones de transmisión sexual, ¿correcto? Y el 30% de los adolescentes dicen que sus padres nunca le hablaron con ellos sobre sexo. Sí, eso es algo muy importante. Después sigue la vida adulta, ¿no es cierto? Sigue la vida adulta. La tasa de coito en los adolescentes ha disminuido hasta el 25% desde 1991 y posteriormente, a partir de los 19 años de edad, se incrementa el coito heterosexual, así como también el sexo oral, y la actividad sexual con el mismo sexo, y ya se incrementa un poco más el uso de algún método anticonceptivo, ¿sí? Ya para los 22 años de edad que estamos viendo para acá, igual se incrementa en la mujer el coito heterosexual, se incrementa también el sexo oral, la actividad sexual con el mismo sexo casi tiene la misma frecuencia, y en una encuesta encuentra que después del sexo solamente el 54% de las parejas se acarician, 50% miran televisión y 14% participan en medios sociales. Eso es lo que tiene que ver con la fase de resolución. Entonces, ¿se está perdiendo la dimensión afectiva de la relación sexual? Por supuesto que sí. ¿Sí? Y después, miren, vamos a los 35 años de edad. Acá ya a una edad mucho más adulta, probablemente el individuo ya ha establecido una pareja sexual estable, probablemente ha formado ya tiene un hogar, ¿no? Probablemente no tiene hijos aún, pero la actividad sexual aún continúa, ¿no? Tanto con sexo oral, coito heterosexual, actividad sexual con el mismo sexo, y baja un poco la tasa de la utilización de preservativos, ¿correcto? Y otra de las cosas que yo les quiero tener en cuenta, miren que la masturbación no es algo malo, solamente se vuelve un problema cuando se vuelve una conducta casi única y exclusiva para obtener placer sexual. Es decir, se tiene una pareja, no se tiene intimidad con la pareja, pero solamente se experimenta placer masturbándose. Eso no es algo normal, ¿correcto? Y miren, vean la masturbación respecto a la edad. Por supuesto que los varones inician a una edad mucho con más frecuencia la masturbación. A los 14 años solamente el 43% de mujeres en algún momento se han masturbado. Y esto va incrementándose con la edad, ¿no? Más o menos a los 35 años, y a los 45 años llega al 65%. Tengan en cuenta eso. Ahora, respecto, digamos, a la visualización de contenido sexual en las redes, ¿no? Miran videos pornográficos el 53% de los varones y el 25% de las mujeres.
Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que finalmente a los 65 años la declinación de la actividad sexual habitualmente llega a su forma gradual a medida que la edad avanza y disminuye el coito, ¿no? Más que todo porque a veces en la mujer sucede la menopausia y eso hace que la lubricación genital no sea la adecuada y la paciente empieza a experimentar dolor asociado a la relación sexual. Y si la mujer experimenta dolor, por supuesto va a evitar la relación sexual. ¿Y el varón qué va a pensar? Va a empezar a pensar otras cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa justamente. Este cuadrito es bien interesante, chicos, y es de un libro de psicopatología de este año, del 2025, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de los trastornos. Ahora ya que conocemos toda la parte normal, vamos a hablar ya de los trastornos psicosexuales. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Primeramente, vamos a clasificarlos en disfunciones, ¿correcto? Y luego vamos a hablar de los trastornos parafílicos. Entonces, un trastorno psicosexual es aquel trastorno que va a limitar el ejercicio de la sexualidad a nivel de la personalidad y las relaciones. Va a generar sufrimiento subjetivo al individuo y además en las disfunciones sexuales se genera daño a uno mismo o a otras personas. Esto más que todo cuando vamos a hablar de trastornos parafílicos. Entonces, una conducta sexual determinada es patológica cuando sistemáticamente conduce a la insatisfacción propia o de la pareja, o se produce daño físico, emocional, uno mismo o a otro, o cuando causa malestar o daño social. Eso en los trastornos parafílicos, por ejemplo, un varón que tiene un trastorno de exhibicionismo, ¿correcto? De ahí viene, les voy a mostrar una imagen bien interesante, que seguro alguien que conoce la parte de la cultura americana o la cultura inglesa, se habla ahí de Tom el Mirón, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? No han escuchado. Tom el Mirón. Ahorita les voy a... que tiene justamente un contexto histórico, ¿sí? Y primero vamos a hablar de las disfunciones sexuales, donde se produce una alteración en alguna de las fases de la respuesta sexual, ¿correcto? Vamos a hablar de los trastornos más frecuentes, porque si yo les hago todos los trastornos, no termino la clase, ¿correcto? Porque es bastante. Vamos a hablar de los trastornos más frecuentes que en la fase justamente de la excitación está el trastorno eréctil, en la fase de el orgasmo, en el varón está la eyaculación prematura o precoz, en la fase del orgasmo está el trastorno orgásmico femenino, así como también el trastorno del interés y excitación sexual femenino, y luego otro trastorno muy frecuente en la mujer es el trastorno del dolor genitopélvico penetración, ¿correcto? Y dentro de los trastornos parafílicos son trastornos donde solamente se obtiene la excitación sexual, chicos, con una condición, un objeto o una situación que está fuera de la convención social en su contexto sociocultural. Por ejemplo, acá vamos a hablar del voyeurismo. El voyeurismo es obtener excitación sexual viendo a otras personas desvestirse o manteniendo relaciones sexuales. Eso viene del término francés voyeur, que es mirón, ¿correcto? Luego el trastorno de exhibicionismo, donde el paciente obtiene excitación sexual al mostrar sus genitales a personas desprevenidas, ¿correcto? Y probablemente estas personas que tienen un trastorno parafílico adquieren un carácter de exclusividad, es decir, si no realizan la conducta parafílica, no van a obtener excitación, ¿correcto? Al obtener, digamos, carácter de exclusividad, ¿qué creen que va a hacer? Si tiene una pareja, ¿podrá obtener una erección para tener una relación sexual normal con la pareja? No lo va a poder, ¿sí? Recuerden eso. Esos son los dos grandes grupos de disfunciones sexuales, que es fácil aprenderlo teniendo en cuenta las fases de respuesta sexual para las disfunciones sexuales y el carácter de exclusividad para los trastornos parafílicos, ¿sí? Y vamos a hablar de una disfunción sexual. Acá yo quiero que recuerden dos cosas muy importantes: el tiempo y la frecuencia en la cual se producen estos trastornos.
Entonces, la disfunción sexual implica una incapacidad clínica para poder participar de manera adecuada en una relación sexual o experimentar el propio placer sexual. Entonces, causa sufrimiento personal, distresa al individuo y además no es atribuible a otro trastorno psiquiátrico, al uso de sustancias psicoactivas o a una enfermedad médica general. Es por eso que muchas veces nosotros cuando evaluamos una disfunción sexual tenemos que descartar que el paciente tenga alguna otra patología psiquiátrica, esté utilizando sustancias o tenga una condición médica, ¿correcto? Y acá hay dos cosas para que recuerden. El tiempo como mínimo de las disfunciones sexuales, para todas las disfunciones sexuales, tiene que ser de 6 meses que presenta la alteración y se tiene que presentar por lo menos en el 75 al 100%, entre el 75 al 100% de la actividad sexual con la pareja, ¿correcto? En frecuencia. Luego, para la CIE-10 no es muy específico. Comprende varias situaciones clínicas en las cuales un individuo es incapaz de participar en un encuentro sexual como él o ella lo desearía. ¿Correcto? Y acá vamos a hablar de la epidemiología de las disfunciones sexuales. Miren, dentro de los varones, ¿cuál es la más frecuente? La eyaculación prematura o eyaculación precoz. Después de la eyaculación prematura o la eyaculación precoz, está la anorgasmia masculina, luego tenemos el trastorno eréctil y en algunos varones que exista dispareunia. Y en la mujer, más que todo, está el trastorno por deseo sexual hipoactivo de la mujer, el trastorno orgásmico, el trastorno de excitación sexual y finalmente lo que se conoce como el trastorno de dolor genitopélvico, penetración. Y acá tenemos, miren, chicos, mitos relacionados con la sexualidad en la cultura occidental. Todo contacto sexual tiene que finalizar con orgasmo. Eso es un mito. Cuanto mejor es la relación sexual, mayor es el orgasmo. También es un mito. Sexo es igual a coito, no es lo mismo. ¿Correcto? El varón debe llevar la iniciativa y la mujer debe dejarse llevar. También es un mito. El varón no debe expresar sus emociones, puesto que es signo de debilidad. Eso debilita más bien la relación sentimental con la pareja. El varón siempre está dispuesto a mantener relaciones sexuales. La mujer debe mantener relaciones sexuales siempre que su pareja se lo demande. También es un mito. La educación sexual se aprende de forma intuitiva. Eso es así, chicos, a ver. Eso tiene que tener una capacitación. La respetabilidad de un individuo conlleva la moderación de sus relaciones sexuales. Es otro mito. Las personas adultas no necesitan masturbarse ni deben hacerlo. La normalidad de las relaciones sexuales de una pareja se considera el hecho de mantener 2 o 3 contactos sexuales por semana que siempre acaben en orgasmo. Si las relaciones de una pareja no son buenas, es porque hay algo que está fallando en la relación. No siempre es así, ¿correcto? Entonces, esos son mitos relacionados a la sexualidad en la cultura occidental, que el médico con la psicoeducación sexual puede destrabar, ¿correcto? Y miren la comorbilidad en las disfunciones sexuales, chicos. En los varones, miren, el incremento de la edad, la depresión, los problemas o las discordias interpersonales con la pareja y las enfermedades vasculares. En el varón, por ejemplo, el incremento de la edad hace que se incremente, por supuesto, por lo que les he explicado, la patología vascular, se incrementen los problemas de trastorno eréctil, ¿correcto? La depresión también genera trastorno eréctil. Las enfermedades vasculares generan trastorno eréctil. Y en la mujer, el incremento de la edad asociado a la menopausia y a la posmenopausia hace que ya no se produzca estrógenos que permiten la lubricación y la relación sexual se vuelve dolorosa, ¿correcto? O la depresión hace que la mujer tenga menor interés en la participación de una actividad sexual y también tenga dificultades en la lubricación. Y igualmente, ¿no? Las discordias interpersonales afectan mucho más a la mujer respecto al interés en la actividad sexual, ¿sí?
y vean la comorbilidad psiquiátrica. Es muy importante tener en cuenta la comorbilidad psiquiátrica. Recuerden que cuando hay depresión, el paciente tiene una anedonia probablemente generalizada, que impacta también en su funcionamiento sexual. La fobia social, por supuesto, también trae consigo esos problemas. Los trastornos obsesivos compulsivos que tengan que ver, por ejemplo, con ideas obsesivas de contenido sexual, ¿correcto? Que al paciente le van a impedir probar. Un paciente, por ejemplo, se le puede meter la idea de que si tiene relaciones sexuales se va a contaminar o se va a infectar con VIH. ¿Y qué va a pasar secundariamente? Nunca va a tener una relación sexual normal, ¿correcto? El trastorno de ansiedad generalizada, por la misma preocupación y la tensión que tiene. El estrés, el trastorno de estrés postraumático, más que todo asociado a violación sexual. La esquizofrenia, por supuesto que trae con eso por la afectación del circuito mesolímbico dopaminérgico. El abuso de sustancias, donde muchas veces a un paciente que es dependiente de sustancias psicoactivas se le indica, ¿no es cierto?, ¿qué usted preferiría? ¿Consumir sustancias o poder pasar un tiempo con su pareja? ¿El que prefiere? Utilizar la sustancia, ¿sí? En el trastorno bipolar, recuerden, en la depresión bipolar hay una disminución del deseo sexual. ¿Y qué pasa en la manía? En el paciente hay demasiado deseo sexual. En la distimia también, así como en los trastornos de conducta alimentaria o en el trastorno de pánico. Y acá tenemos lo que yo les decía, ¿no? La etiología de las disfunciones sexuales. Va a haber un componente biológico, un componente psicológico y un componente interpersonal que tiene que ver con la cultura. El componente biológico ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Donde tanto desde la parte cerebral hasta el componente del sistema reproductor, tanto masculino como femenino, tiene que estar preservado. Si hay endocrinopatías, por ejemplo, la hiperprolactinemia en las mujeres, asociado, por ejemplo, con alteraciones en el ciclo menstrual o la propia endometriosis, genera una relación sexual dolorosa para la mujer, por ejemplo. ¿Sí? Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, trastornos urológicos o agentes farmacológicos, ¿no? A nivel psicológico, el estrés, la depresión clínica, otros diagnósticos psiquiátricos, el abuso o la historia de abuso sexual, la ansiedad, culpa y hostilidad, ¿no? Y esto más que todo también conviene de la parte cultural. Si el varón o la mujer ha crecido en un ambiente cultural donde el sexo se ve como un tabú o donde la relación sexual solamente está implicada en esa función reproductiva, nunca va a poder disfrutar de una salud sexual normal, ¿correcto? Y problemas respecto a autoconcepto. Y a nivel interpersonal, problemas o conflictos maritales, la disfunción sexual de la propia pareja. Por eso es muy importante implicar a la pareja en la terapia. Probablemente la infidelidad extramatrimonial, conflictos homosexuales que pueden suceder, conflictos religiosos, ¿no es cierto?, y diferencias culturales. O muchas veces, ¿qué pasa en los matrimonios cuando tienen su primer hijo? La demanda que lleva el cuidado del niño hace que la frecuencia de intimidad entre la pareja disminuya, ¿correcto? Entonces eso progresivamente se puede ir recuperando, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar, chicos, los trastornos psicosexuales? ¿Cómo los vamos a evaluar? Primero, tenemos que hacer una historia sexual completa, ¿sí? Y una anamnesis dirigida. Nosotros vamos a ir a buscar, vamos a entrevistar para diagnosticar. Yo siempre les he dicho que el psiquiatra tiene que entrevistar para diagnosticar, ¿correcto? Entonces, una historia sexual previa por etapas de vida, desde la infancia, la adolescencia, la adultez y la senectud. Luego, la actividad actual, cómo es su actividad sexual actual. Y hay que descartar, como ya les he dicho, una causa orgánica del trastorno, enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal crónica genera disfunción sexual, la diabetes genera disfunción sexual, la presencia de cáncer testicular o cáncer prostático genera disfunción sexual, o la propia irradiación por un cáncer genitopélvico
en una mujer, por ejemplo, una mujer que haya tenido un cáncer de endometrio y ha recibido radioterapia, va a tener dificultades para poder tener intimidad con la pareja. Accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares espinales o inducida por sustancias, medicamentos. ¿Sí? Y acá tenemos una matriz de entrevista enfocada en la disfunción sexual. Primero, determinamos por qué el paciente acude donde el médico y qué le ha impulsado a la visita o a la evaluación. Muchas veces el varón tiene vergüenza de poder ir a la consulta en sexología clínica y solamente va impulsado por la pareja, porque ¿quién se da cuenta de que está habiendo un problema? La pareja, ¿correcto? Aclarar si el paciente tiene actualmente o se ha quejado previamente de alguna disfunción sexual, y el interrogatorio a la pareja es muy útil en este nivel, porque muchas veces de las disfunciones sexuales, chicos, aparecen ya de manera permanente, es decir, son primarias desde el nacimiento o después pueden transformarse en adquiridas, es decir, previamente ha habido un funcionamiento sexual normal y después de ese tiempo empieza a tener el problema el varón o la mujer, ¿sí? En el nivel 2 hay que determinar qué disfunción sexual del paciente, por ejemplo, es un trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, es un trastorno eréctil, o si el paciente, además de una disfunción, esta se puede identificar, lo que les decía, como primaria, o si es transitoria, fluctuante o permanente. Acá hay que preguntar el tiempo, cuánto tiempo lleva ya el paciente con este problema, que tiene que ser como mínimo 6 meses. La frecuencia tiene que estar presente por lo menos entre el 75 al 100% de las relaciones sexuales, si es adquirida o es secundaria. Si es generalizada, es decir, se produce con todas las parejas sexuales o con cualquier estímulo sexual, o es situacional, es decir, en una determinada situación o con una determinada pareja, ¿correcto? Y en el nivel 3 buscamos información sobre la posible etiología de esa disfunción sexual. Será probablemente un factor psicológico, discordia marital, será un factor biológico, ateroesclerosis, será probablemente alguna infección, y la participación de la pareja es también útil en este nivel. Entonces, esta es una matriz enfocada en la disfunción sexual. ¿Sí? Vamos a ir con el ejemplo 2. ¿Ya? Una mujer de 24 años está siendo evaluada por presencia de síntomas depresivos y ansiosos. Informa que ha estado estresada porque su marido perdió su negocio y sus padres siempre lo han desaprobado realmente. Ella dice que su matrimonio es bueno y que se quiere mucho. Más tarde, cuando se pregunta sobre su funcionamiento sexual, revela que ha tenido relaciones sexuales con su marido solo 4 o 5 veces durante los últimos 6 meses de su matrimonio. Ella admite que no tiene deseos de tener relaciones sexuales, que no se excita durante las relaciones sexuales y que nunca ha alcanzado el orgasmo, y también niega que se haya masturbado. Su marido fue su primera pareja sexual. Además manifiesta que tiene una completa aversión a cualquier actividad sexual y ni siquiera le gusta que le toquen los senos. Ella ha estado muy angustiada y deprimida por la situación porque ella ama a su esposo y lo considera un esposo amoroso. Además revela que su falta de interés en la actividad sexual se ha convertido en una fuente de tensión en la relación con su pareja. Su sentido de desaprobación de ella como esposa y su miedo de que él la abandonara claramente son los principales precipitantes de su ansiedad y sus síntomas depresivos. Entonces, miren, vean cómo una alteración a nivel del deseo sexual está generando, como si fuera la punta del iceberg, síntomas ansiosos y depresivos, no llegando a ser un cuadro ni de ansiedad ni de depresión. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno del interés, excitación sexual femenina, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la historia sexual? Como les he indicado, chicos, primero la información general, luego la actividad actual, si es satisfactoria, no es satisfactoria. En caso de ser insatisfactoria, ¿por qué el paciente la identifica como insatisfactoria? Los sentimientos afectivos en torno a la pareja, las disfunciones.
¿Qué disfunción hay? ¿En qué fase de la respuesta sexual está la disfunción? Si está en la fase del deseo, está en la fase de la excitación, en la fase del orgasmo o en la fase de resolución. Ahora, si ha iniciado durante toda la vida o es adquirida. Si es adquirida, ¿desde cuándo? Coincidió con el consumo de sustancias, ¿sí? Y si es generalizada, ya que ocurre en la mayoría de situaciones o con la mayoría de las parejas. Si es situacional, si solamente ocurre con su pareja actual, si ocurre con cualquier relación seria, si solamente aparece en la masturbación o en circunstancias socialmente sancionadas, por ejemplo, adulterio, o en circunstancias concretas, altas horas de la noche en casa de los padres, o cuando fue la pareja quien inició el juego sexual. La frecuencia, sexo con pareja, recuerden, ¿no es cierto?, que sexo no es igual a coito, ¿no es cierto? Coito y juego sexual sin coito. Deseo, líbido, ¿con qué frecuencia se experimenta? Eso es lo que yo pregunto, por ejemplo, al paciente en deseo sexual. ¿Con qué frecuencia el paciente tiene esa capacidad de elaborar fantasías de contenido erótico? ¿Sí? Y la descripción de la interacción sexual típica, o sea, cómo se lleva con la pareja, el modo de invitación, la existencia y el tipo de juego previo, coito, las posturas del coito, la verbalización durante el coito, el juego posterior y las sensaciones después de alcanzar el orgasmo, la relajación normal, tensión, enfado o amor y la compulsividad sexual que ya les he comentado, ¿no? Donde hay un varón o una mujer puede tener compulsión por tener relaciones sexuales con el efecto deleterio a nivel subjetivo. Y después vamos a ir a antecedentes a nivel de sexualidad infantil. En la adolescencia, siempre en la adolescencia, chicos, ocurre esa alteración, digamos, o dudas respecto a la identidad, más que no a la identidad, a la orientación. Y a veces el adolescente, por esas dudas respecto a su orientación sexual, se inicia de manera prematura en la actividad sexual. Y la mayoría de veces el adolescente se inicia de manera prematura en su actividad sexual acudiendo a una casa de citas. E incluso hasta los padres, un padre lleva al adolescente a la casa de citas. Eso es, a ver, díganme, chicos, adecuado. No es adecuado, ¿correcto? O la misma presión social en el grupo, tanto para el varón como para la mujer, ya, digamos, tiene compañeros adolescentes que ya han iniciado su vida sexual y empiezan a burlarse del otro adolescente que no ha iniciado su vida sexual, se burlan de él porque no ha iniciado la vida sexual. Eso es porque en el colegio no está habiendo una adecuada educación sexual, ¿correcto? Las experiencias, por ejemplo, de besar, el orgasmo. El adolescente no sabe qué es un orgasmo, hay que explicarle al adolescente, tanto mujer como varón, qué es un orgasmo. Y el primer coito, las circunstancias, puede no haber experimentado el coito durante la adolescencia y las medidas anticonceptivas y o de seguridad empleadas. ¿Sí? Y finalmente, en la actividad sexual a nivel del sexo prematrimonial, en el matrimonio y finalmente sexo después de la viudez, ¿no? Celibato, orgasmos durante el sueño, masturbación, juego sexual sin coito, acto sexual, número de parejas y relación con ellas, ¿correcto? Es muy importante tener en cuenta esto y finalmente esto es algo muy importante en los temas especiales, por eso lo he dejado. Esto es del Kaplan del 2022. Es muy importante preguntar, chicos, en historia sexual, antecedentes de agresión sexual, incesto o abusos sexuales o físicos, maltrato conyugal en el presente, ¿no es cierto? Que la mujer, sin tener deseos de poder tener intimidad con la pareja, se vea obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Enfermedad crónica, físico-psiquiátrica, antecedentes o presencias de enfermedades de transmisión sexual, problemas de fertilidad. Esto genera mucho problema a veces, chicos, ¿sí? En que la mujer desea embarazarse y el varón, por ejemplo, no lo quiere hacer. Entonces, a veces el varón empieza a desarrollar una disfunción sexual porque tiene miedo de embarazar a su pareja. Y eso no lo llegan a conversar de manera seria como personas maduras en una conversación de pareja. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Luego, abortos espontáneos, embarazos no deseados, conflicto de identidad de género, ahí también entra
Es muy importante tener en cuenta esto. Y las parafilias. Por supuesto que una parafilia que adquiere exclusividad, es poco probable que un varón que tiene más frecuentemente parafilias llegue a tener intimidad con su pareja de manera normal. Porque al adquirir carácter de exclusividad la parafilia, solamente el varón se excita, por ejemplo, en el fetichismo, poniéndose tacones de una mujer. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, el fetichismo. ¿Sí? Entonces, ahora, una de las cosas muy importantes en la evaluación de los trastornos psicosexuales es la escucha empática, chicos. No emitir juicios ni críticas frente a las conductas del paciente. No podemos criticar su conducta, tenemos que buscar ayudar. Y en los exámenes auxiliares, ya hemos visto, tenemos que descartar patología orgánica, hemograma, hemoglobina, glicosilada y hemoglobina, glucosa plasmática, serología, VIH, hepatitis B, hepatitis C, RPR o VDRL, hormonas en sangre también es muy importante, FSH, LH, testosterona, toxicológicos para descartar que la causa de probablemente la disfunción sexual sea el consumo de sustancias y encuadrar el diagnóstico. ¿Una disfunción sexual o es una parafilia? ¿Qué es una disfunción sexual? Es donde existe alguna alteración en cualquiera de las fases de la respuesta sexual que le impide al individuo participar de una manera satisfactoria en una relación sexual. Recuerden eso. Y las parafilias son alteraciones sistemáticas donde se elige el objeto sexual que le genera placer. Por ejemplo, un voyeurista solamente experimenta excitación al ver a otras personas desnudas o manteniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, un paciente pedófilo solamente experimenta excitación viendo a niños desnudos o manteniendo relaciones sexuales con niños menores de 13 años. Y con una pareja no tiene una relación sexual normal, incluso puede tener un trastorno eréctil. Al momento de tener, por eso les decía en temas especiales, hay que descartar que se deba una parafilia. ¿Sí? Y vamos con el ejemplo 3. Miren, acude a consulta un varón de 19 años, estudiante de cuarto semestre de ingeniería electrónica, vive con sus padres, consulta al servicio de psiquiatría argumentando eyaculación precoz desde el inicio de su primera relación sexual. Hace 4 meses con una novia con la cual lleva 7 meses de relación. Termino antes de querer, incluso una vez estábamos empezando y ni siquiera nos habíamos quitado la ropa. Esto le ha generado gran angustia hasta el punto de evitar las relaciones sexuales. Con su novia, a quien dice desear y querer mucho, motivo por el cual consulta. Niega el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Correcto? Entonces, normalmente en esto estamos identificando un tiempo de latencia eyaculatoria muy corto. Y esto ya está establecido en el DSM-5, que es 1 minuto, ¿correcto? Y va a haber leve, moderado y grave, para que recuerden, ¿sí? Entonces, acá hablamos de los criterios para la eyaculación prematura. Es preferible llamarla eyaculación prematura, no precoz, porque tiene un término peyorativo, ¿correcto? Incluso hasta se burlan de las personas, ¿no es cierto?, de los varones que tienen una eyaculación prematura, ¿correcto? Entonces, como les he dicho, tiene que durar más de 6 meses, se tiene que producir en más del 75 al 100% de las relaciones sexuales y el paciente eyacula dentro de 1 minuto posterior a la penetración o antes de lo previsto. Y ocurre en la mayoría de los encuentros sexuales. Se ha excluido que existan problemas en la relación de pareja, que se consuma sustancias psicoactivas, que tenga otra condición médica u otro trastorno mental. Genera malestar subjetivo en el individuo y puede ser, como les he dicho, generalizado en todas las actividades que conllevan actividad sexual o situacional con una sola pareja. Y finalmente, en el especificador de gravedad está definido por el tiempo. Leve es cuando se produce entre los 30 segundos al minuto. Moderado entre los 15 a los 30 segundos y grave en menos de los 15 segundos, ¿no? Y de por vida es de que el paciente siempre ha tenido la eyaculación prematura sobre o frente a un adquirido, ¿correcto? Y en el CIE-10, si ustedes se dan cuenta, DSM-5 es más descriptivo. CIE-10 simplemente describe 3 cositas.
ninguno de los miembros de la pareja disfruta lo suficiente del encuentro sexual. Hay una dificultad para controlar la eyaculación y se denomina eyaculación precoz. Es preferible llamar eyaculación prematura, ¿correcto? Vamos a ir con el ejemplo 4. Paciente acude a terapia después de que su mujer se quejara de su falta de interacción sexual. El paciente evitaba mantener relaciones sexuales debido a las frecuentes dificultades. ¿Para qué? Para conseguir y mantener una erección durante sus relaciones sexuales que sufría, y a la terrible sensación que le asaltaba después de sus fracasos, de no ser el hombre adecuado. Cuando se presentó en consulta se expresaba con corrección y amabilidad y se autoinculpaba. Era fiel a su mujer, pero se masturbaba con relativa frecuencia. Sus fantasías tenían componentes explícitamente sádicos, que incluían acciones como colgar o morder a las mujeres. El contraste entre sus fantasías violentas y agresivas y su comportamiento, que era considerado como afable para con su mujer, reflejaba sus conflictos sobre su sexualidad, su masculinidad y sus sentimientos contradictorios hacia las mujeres. ¿Correcto? Acá prácticamente, ¿qué está teniendo el paciente? Un trastorno eréctil. Pero acá yo también les voy a explicar cuando hablemos de parafilias. Una cosa es una conducta parafílica y otra cosa es un trastorno parafílico. La conducta parafílica puede ir con una fantasía, ¿no es cierto? Pero que no conlleve de repente a la pareja en el juego sexual daño, ¿correcto? Y que la pareja consienta, ¿sí? Y acá vamos a hablar del trastorno eréctil. Entonces, en el trastorno eréctil igual se denomina trastorno eréctil. En el CIE-10 se denomina fracaso de la respuesta genital. Entonces, hay dificultades, para lograr mantener, o hay una disminución subjetiva en la rigidez peniana que experimenta el varón. Y esto se produce, más de uno de los síntomas que hemos dicho, más de 6 meses, se excluyen los problemas de la relación, el consumo de sustancias, una enfermedad orgánica u otro trastorno mental, y leve cuando causa malestar leve, moderado cuando causa malestar moderado, y grave cuando causa malestar grave. De por vida frente a adquirido. Y lo que ha revolucionado el tratamiento del trastorno eréctil, chicos, ha sido la introducción de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿correcto? De la 5-fosfodiesterasa. ¿Ya? Estamos haciendo primeramente los ejemplos clínicos para al final llegar al tratamiento, ¿correcto? Ahora, a ver, vamos a... ¿Quién? Vamos a... ya estoy cansado. A ver. Ya, un número. ¿Dónde está la lista? 2 a la izquierda. La lista. La lista. Sí, está, ahí está la lista. Yo no me lo tomo. Nadie la pasó. Vamos a buscar un número. No han llegado acá la lista, ¿no? Ya, a ver. Andrea, un número. 5. Gabriel. ¿Ya han firmado ustedes acá? ¿Ya? Los que no han firmado. Acude a consulta de una mujer de 27 años refiriendo problemas para alcanzar la satisfacción durante las relaciones sexuales. Dice que nunca ha experimentado placer. Inició su actividad sexual alrededor de los 20 años y tuvo 3 parejas antes de casarse. De esas parejas dice que eran las típicas parejas sexuales estudiantiles. Salíamos y a veces nos acostábamos. No me implicaba mucho las relaciones y experimentar satisfacción con ellos no era muy importante para mí. Me interesaba el sexo y tenía fantasías sexuales y esperaba que esta satisfacción llegaría cuando tuviera una relación de verdad. Se casó hace 2 años con un tipo estupendo.
estamos en una alteración en la mujer en la fase del orgasmo. Hay justamente un trastorno orgásmico femenino. Como les he dicho, ¿no es cierto? En los estudios epidemiológicos, cerca aproximadamente del 70% de las mujeres afirman no haber llegado a poder experimentar un orgasmo. Y es frecuente esto, chicos. Es frecuente. ¿Sí? Y hablamos del trastorno orgásmico femenino. ¿Ya han filmado todos? El trastorno orgásmico femenino, ¿por qué se caracteriza? Chicos, por tener una dificultad para obtener orgasmos, ya sea en frecuencia retardada, muy reducida o en menor intensidad. Hay que descartar justamente lo que ya hemos dicho, problemas en la relación, consumo de otra condición médica, otro trastorno mental, malestar grave, generalizado frente a situacional y si es leve, moderado o grave, de acuerdo al malestar que genere. Entonces, esto a veces, muchas veces, es hasta incluso un tema tabú, ¿no? O sea, la mujer tiene la relación sexual con la pareja, pero nunca experimenta el orgasmo. ¿Correcto? Entonces, y eso genera al final lo que hemos visto al final. ¿Qué empieza a sentir la mujer? La mujer empieza a autoinculparse y a pensar que el marido la va a dejar porque ella no experimenta un orgasmo. ¿Sí? Y vamos con el ejemplo 6. Yo lo veo, ¿ya? Acude a consulta una paciente de 35 años de edad, casada, ama de casa y sin hijos. Manifiesta presentar 5 años de evolución de dolor vaginal que se presenta con las relaciones sexuales, hasta el punto de evitarlas en los últimos 2 años. Ha sido valorada por ginecología en varias oportunidades. Se han realizado múltiples estudios imagenológicos, citología cervicovaginal, colposcopía, laparoscopía, cuyos resultados han sido normales. Remitida para una valoración por psiquiatría, relata que después de su matrimonio con un hombre con quien sostuvo una relación de 4 meses, me di cuenta que no era tan maravilloso como pensaba. Es un hombre tacaño, bebedor y mujeriego. Salí corriendo de mi casa en busca de un ambiente mejor y resulté casándome con uno como mi papá. Entonces, ¿qué está experimentando la paciente? Dolor, ¿no es cierto? Entonces, acá hablamos del trastorno de dolor genitopélvico penetración. ¿Por qué se ha unificado esto, no? Porque se van a dar cuenta que se vuelve un ciclo, la dispareunia, el vaginismo. Dispareunia, vaginismo. ¿Sí? Entonces, acá, durante más de 6 meses, la paciente tiene dificultades para poder experimentar la penetración vaginal con dolor o propias dificultades de la penetración y síntomas asociados durante o antes de la penetración, ansiedad o tensión o endurecimiento de los músculos pélvicos. Y eso hace que la paciente, al experimentar primeramente la dispareunia, el dolor, se genere secundariamente una respuesta automática en el tercio externo de la vagina. El tercio externo de la vagina se contrae y eso se llama vaginismo. Incluso las mujeres cuando acuden de repente por primera vez, ya después de haber iniciado su vida sexual donde un ginecólogo, muchas veces desarrollan vaginismo por la ansiedad de la introducción del espéculo, ¿correcto? Y se tiene esto y hay que descartar específicamente en estas pacientes hay que descartar una causa médica, cirugía ginecobstétrica previa, ¿correcto? O irradiación o tratamiento de algún problema oncológico con radioterapia en la región perineal, ¿correcto? Y acá miren, está pues lo que les decía, ¿no? El vaginismo son espasmos del suelo pélvico alrededor de la vagina que causa dolor y dificultades para la penetración, y la dispareunia es el dolor relacionado con el coito o con la penetración peneal. Y acá justamente les voy a presentar esto, ¿no? La dispareunia es el dolor genital recurrente o persistente que se produce antes, durante o después de el acto sexual. Y el vaginismo, como les he dicho, es la contracción involuntaria del tercio exterior de la vagina que interfiere en la inserción del pene. Y también muchas veces, como les digo, ¿no? Es frecuente en los ginecólogos, donde una paciente primeriza ya ha iniciado su vida sexual y está indicado probablemente hacer el examen con espéculo, por la ansiedad, ¿correcto? Experimenta vaginismo.
y eso hace que el ginecólogo no pueda introducir el espéculo. ¿Correcto? Y miren, esto es lo que se genera. Primeramente la paciente experimenta dolor. Después de experimentar dolor va a hacer ansiedad. Esa ansiedad va a hacer que evite las relaciones sexuales y eso genera vaginismo, que a su vez retroalimenta mucho más la dispareunia. ¿Correcto? Y vamos a ir ahora al tratamiento de las disfunciones sexuales, chicos. En el trastorno eréctil es justamente donde ha habido mayor estudio, ¿sí? Pero se da pues inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Como les he indicado, son fármacos que disminuyen la degradación del GMP cíclico, aumentan la producción de óxido nítrico sintetasa y permiten una erección más prolongada. ¿Correcto? Vasodilatación en los cuerpos cavernosos y mejor erección. Acá están pues el sildenafilo, el vardenafilo, el tadalafilo, el lodenafilo, ¿correcto? El udenafilo, el avanafilo, son los últimos que se han lanzado. Siempre, de acuerdo al tiempo de vida media, se administra 1 hora antes de la actividad sexual. Como es un fármaco vasodilatador y si es un paciente que tiene angina de pecho inestable y utiliza dinitrato de isosorbide y se toma su sildenafilo, le puede dar un infarto agudo de miocardio. Por eso recuerden eso, ¿ya? Está contraindicado. Ahora, hay algunos urólogos que introducen o se puede utilizar gel de alprostidil, prostaglandina E1, por la uretra para mejorar la prostaglandina. Recuerden que es vasodilatadora y mejora esa parte, ¿ya? En la eyaculación precoz o prematura se utilizan 2 fármacos, ¿ya? El fármaco que probablemente mejora la eyaculación precoz con evidencia en estudios clínicos es la paroxetina. Y recuerden que la paroxetina era el paracetamol de los psiquiatras, ¿no es cierto? Incluso hasta para las disfunciones sexuales. Ya recuerden, por favor, eso. Y hay otro fármaco que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es la dapoxetina, de 30 a 60 miligramos. ¿Ya? Y en mujeres, cuando hay problemas de el trastorno de dolor pélvico, del dolor genitopélvico penetración, se puede utilizar cremas de estrógenos, estradiol en tabletas o parches, ¿correcto? 2 a 3 veces por semana. En casos de trastorno depresivo y ansioso hay que utilizar antidepresivos y ansiolíticos. Y lo que yo les decía, en el deseo sexual disminuido en las mujeres está aprobado por la FDA un fármaco que es agonista 5, lo que les decía, ¿no es cierto? A nivel de serotonina, agonista 5-HT1A, antagonista 5-HT2A, 100 miligramos por día. Ese fármaco es la flibanserina. Flibanserina, ¿ya? Lamentablemente, pues acá en nuestro país no llega a eso, ¿sí? Si ni siquiera se respetan los derechos de salud reproductiva, ¿ustedes creen que van a traer un país muy conservador como el nuestro? ¿No es cierto? En algunas áreas, ¿sí? Y en posmenopáusicas utilizar cremas de estrógenos, ¿no? Y acá están pues todos los sildenafilo, vardenafilo, tabletas de disolución oral, tadalafilo y avanafilo. Cada uno de estos, lo que yo quiero que recuerden es que tiene un tiempo de vida media diferente, ¿ya? La duración del efecto del sildenafilo puede ser 12 horas, vardenafilo 12 horas, y el tadalafilo es el que tiene mayor tiempo. Es por eso que últimamente los urólogos, por ejemplo, para tratar trastorno eréctil, utilizan tadalafilo, 5 miligramos todos los días. Pero para utilizar un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, tengo que haber evidenciado que hay una alteración orgánica. Porque por más que yo le dé a un paciente que tiene un problema psicológico en la parte o de relación de pareja para obtener su erección, eso no va a funcionar. O le funcionará un momento y después se va a condicionar ya también a ese medicamento. Y una de las cosas también muy importantes que permite diferenciar un trastorno eréctil de origen orgánico de uno de origen netamente psicógeno es normalmente el varón, chicos, tiene una erección matutina normal.
todos los varones tienen una erección matutina normal. Y clásicamente cuando el varón tiene una erección matutina normal y va al baño a miccionar, moja toda la taza. Viene la esposa y dice, eres un cochino, que ¿por qué haces eso? ¿No es cierto? Pero es porque está teniendo pues su erección matutina normal. Pero cuando se pierde la erección matutina normal, chicos, ya podemos pensar en un cuadro de trastorno eréctil orgánico. ¿Ya? Recuerden por favor eso. ¿Sí? Esto es más que todo para que tengan en cuenta la cantidad de fármacos que hay. ¿Sí? Y el psicoterapéutico es muy importante. 1, la psicoeducación, conocer las fases de respuesta sexual. 2, la terapia sexual de pareja, la terapia conductual. Por ejemplo, en la parte de las pacientes, por ejemplo, que tienen dolor genitopélvico, penetración, muchas veces se puede utilizar dilatadores de Kegel de diferentes diámetros y se le enseña a la paciente a utilizar. O en el paciente, por ejemplo, que tiene eyaculación prematura, se le enseña ejercicios, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios es parada, retención. El paciente se le enseña a diferenciar las sensaciones orgásmicas y al momento en que tiene esa sensación de eyaculación inminente, que pare la actividad sexual. O también en el varón se puede producir cada vez que el varón quiere ya tener o ya va a llegar a tener la eyaculación y tiene las sensaciones orgásmicas, se aprieta el glande con estos 2 dedos, la punta acá, estos 2 dedos se presiona y baja el impulso eyaculatorio. De esa manera el paciente con la eyaculación precoz ya no tiene problemas. Pero eso se tiene que hacer en concertación con la pareja. ¿Sí? Esta parte de psicosexualidad es bien bonita, chicos. Bien bonita. Recordar que el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Con participación del urólogo, que va a descartar causas orgánicas, el ginecólogo obstetra para valorar a la mujer, el psiquiatra y el psicólogo, que va a hacer la psicoterapia indicada por el psiquiatra. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos terminado disfunciones sexuales y yo creo que ha quedado bien claro, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a hacer, voy a marcar y vamos a hacer, ya no nos falta mucho, que es trastornos parafílicos y disforia de género. Voy a marcar, chicos, y les doy 10 minutos.